El barrio, construcción y fortalecimiento de la identidad global, la enseñanza de la geografía en el contexto de la globalización. Desde el proceso formativo constante en el campo de la enseñanza de la geografía, encontramos el estudio del barrio como una categoría fundamental para el análisis de las nuevas dinámicas de reorganización y apropiación de los espacios en la ciudad, en especial sobre aquellos que poseen una carga simbólica y son un referente identitario en la misma. Nuevas formas de producción, circulación y consumo que se conectan, rechazan o se localizan en tiempo y espacios determinados, definen a las ciudades contemporáneas como espacios propicios para el encuentro de saberes a través de las cuales los sujetos exteriorizan sus imaginarios en torno a concepciones subjetivas de cómo habitar y ser en la ciudad. Las prácticas de allí se derivan reconfiguran los escenarios públicos, espacios locales que al entrar en el contacto con la complejidad del entramado urbano definen los referentes identitarios propios desde los cuales se desarrolla la vida urbana contemporánea. De manera que la concentración de estas dinámicas particulares junto con las renovaciones físicas del entorno con la actualidad, la base sobre la cual se forjan las identidades colectivas de los ciudadanos en torno a lo popular, en la forma y modos de las cuales los sujetos expresan su sentir particular como comunidad e incorporar a sus quehaceres. Otro tipo de elemento cultural externo proveniente del flujo transicional. Ahora bien, el estudio del fenómeno barrial representa una apuesta importante para el fortalecimiento del campo teórico en la disciplina como desde la didáctica geográfica, a través del diseño de proyectos pedagógicos que permitan acercar a los educados hacia la construcción del conocimiento sobre la ciudad y la importancia de esta para el fenómeno de la responsabilidad social crítica frente a la creación de espacios dignos para la vida y el desarrollo comunitario. Desde la línea de investigación de didáctica del medio urbano de la licenciatura en Ciencias Sociales, presentamos a la comunidad geográfica los alcances del proyecto pedagógico investigativo implementado para la educación básica secundaria en el sector público. Apropiación del patrimonio histórico en la localidad de La Candelaria, apuestas desde la escala de la formación ciudadana, que es una cuarta fase de la intervención hacia como la profundización teórica, los procesos de apropiación y reconocimiento de los espacios barriales en la ciudad de Bogotá. A partir del desarrollo de esta iniciativa se pretendió generar en los estudiantes actitudes y hábitos que contribuyen a la formación de una conciencia territorial con el claro sentido de un auto-reconocimiento y pertenencia por su localidad, junto con el ejercicio de la ciudadanía como el motor de la vida en comunidad. El trabajo de caracterización se llevó a cabo en la localidad de Santa Fe, La Candelaria, el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Este espacio es el receptáculo en el sinnúmero de la dinámica que produjo de los procesos de la revalorización del suelo. La restauración de lugares para el uso académico, turismo, financiero, administrativos y residenciales, estos últimos atendiendo las necesidades de la élite bogotana y extranjera, han influenciado de manera drástica la transformación de los espacios de la localidad. Cada iniciativa de cambio y transformación implica una reorganización de las redes sociales y productivas al interior de un territorio. Tras el desarrollo vienen las vicisitudes y las desigualdades, ya que al pertenecer a un sistema implica una reivindicación constante del mismo. La caracterización de los escenarios permite entonces, tras las contradicciones propias de la ciudad, volver la mirada hacia formaciones de propio ser y de su relación con el entorno, ya que para la comprensión y análisis de la realidad social existen más específicamente
de la realidad de los adolescentes que viven y transiten por la Candelaria. Es necesario definir el impacto que genera la renovación especial de la ciudad sobre los imaginarios locales y cómo ciertos hábitos pueden ser potencializados desde la educación para la creación de lazos socioafectivos fuertes en el alto grado del compromiso ciudadano y de un amplio sentido de la conciencia ambiental y territorial. Frente a este panorama, la dimensión transformadora de la escuela debe apuntar hacia la comprensión de las nuevas formas en que la ley hoy se experimenta en la ciudad, con toda su acción pedagógica y didáctica. Esta debe ser la generadora de estrategias que le permitan al estudiante establecer relaciones con su entorno en tanto en el escenario inmediato en el cual se dinamiza su acción, que parte del reconocimiento del barrio como un espacio innumerable de saberes, en el cual los vínculos efectivos construyeron el tejido social y la historia local de las comunidades, además de potencializar la consolidación de un imaginario colectivo acorde a las dinámicas de transformación mundial y reconfiguración territorial existentes. En cuanto a la población, el escenario escogido fue la Nacional de Comercio e Institución Educativa Distrital en el carácter público, con quienes desarrollamos nuestro proyecto en el área de Ciencias Sociales de un grado séptimo. Los estudiantes que se hicieron parte del trabajo residen en las inmediaciones de la localidad, pero el contexto en el que realizan sus actividades cotidianas no les brinda la condición adecuada para su desarrollo integral. La vivienda suburbana, las difíciles condiciones de subsistencia en los estratos bajos 1 y 2 son el reflejo de la segregación espacial que afrontan. Se observa la fuerte influencia del contexto sociocultural en el estudiantado, que se hace visible en los altos niveles de agresividad que muestran al relacionarse con otros, sin perder de vista los casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil que algunos son víctimas, que mediaban avanzar de grado, también crecen y agudizan los conflictos violentos, físicos simbólicos en el escenario educativo. El nivel educacional presente en las unidades familiares no supera la educación básica primaria y en menor medida de la secundaria. Por tanto, la ocupación laboral de las cabezas de familia, que en su mayoría son mujeres, reduce a trabajar en casas de familia ubicadas al norte de la ciudad, ventas ambulantes en las zonas aledañas a la localidad, ocupación laboral espontánea por lapsos de tiempo cortos, construcción, informalidad, eventos y en mayor grado participación de pandillas, sicarios, delincuencia juvenil y tráfico de armas, drogas, etc. Atendiendo a los criterios de cita Piaget sobre el desarrollo psicogéntico del niño, los estudiantes representan niveles de desarrollo cognitivo desiguales tanto en el manejo de los conceptos y contenidos acordes a su grado de escolaridad, como también en la poca profundidad que se lo abordan, evidenciándose en sus comentarios en clase respecto a un tema específico o en ejercicio de aproximación en el aula, en los que se detectan bajos niveles de interpretación y argumentación. El diagnóstico anterior es fundamental para caracterizar la población y de esa forma diseñar las estrategias pedagógicas y didácticas del caso, ya que la enseñanza de la geografía en contextos marginales debe considerar la posibilidad de brindar a través del reconocimiento del territorio herramientas para la comprensión de diversas dinámicas urbanas, desigualdades, fragmentaciones y organizaciones sociales, que les son acordes con su realidad. De esta forma se perfilan los alcances dentro de la disciplina geográfica hacia una formación de seres humanos críticos y solidarios. Finalmente se presentan las apuestas en lo que el campo de la educación se refiere y las reflexiones alcanzadas a lo largo del trabajo sobre el reconocimiento y apropiación territorial en contextos marginales,
es donde los educandos se reconocen como parte activa en una comunidad y representan a través del ejercicio potencial de una ciudadanía iniciativas propias del desarrollo individual y comunitario, acorde con las posibilidades que una ciudad como Bogotá les puede ofrecer. Bogotá, un gran escenario de aprendizaje. Las apabullantes dinámicas estructurales que son cimientos de una metrópolis en el pleno crecimiento no son las únicas evidencias de la presencia urbana. También están las miradas que de forma endógena se manifiesta como un entramado de lenguaje y sentidos que encuentran las relaciones intersubjetivas con otros, en el sentido propio y ser existir en la urbe. Este vínculo indisoluble ha significado no solo la concentración inminente del poder estatal, sino también el desarrollo de la civilización a gran escala. Bogotá es imagen de la historia, de constructos de tiempos anclados en el gran metrópolis, edificaciones para prevenir entre el funcionalismo aguerrido del uso hasta la destrucción y el olvido. Cada espacio de la ciudad evoca emociones, entreje recuerdos del pasado, ha dejado huella en la arquitectura local. Los monumentos, construcciones, plazas y parques háblanse de Santa Fe, jerarquizada social y políticamente, en la que se conservan aún los trazados rectilíneos, cuadrículas que representan simbólicamente el orden social que existe. Cuando el trazado urbano desde su misma función denota dentro del análisis de la ciudad colonial una serie de normas urbanas que se asocian directamente con la funcionalidad del poder que ordena, encuentra y la influencia política, económica y cultural desde la Gran Colombia hasta hoy. Estos son el producto de la Bogotá diversa en las que cada localidad que la compone tiene un vagón del tiempo en la historia interesante que contar. El encuentro con la urbe nos teje y entreteje hasta las fibras de más sensibles, sus recuerdos, por supuesto, su memoria. La historia del lugar en el que una simple descripción de eventos y acontecimientos, al reconocer sus duelos y victorias, implican eminentemente acercarse a su vida, como si se tratara de recordar la propia, es decir, la esencia de la ciudad como experiencia. En este sentido, reconoce y apropiarse de lo que es nuestro, habla de la posibilidad de identificarnos y pertenecer a una comunidad de sentido, donde la relación e interacción que se tienen con otros construye prácticas simbólicas colectivas que actúan y retroactúan como constructivas de la sociedad. Es decir, que en este escenario se expresa el desarrollo conjunto de las autonomías individuales, a participaciones comunitarias y el sentido de pertenencia a una comunidad. La lectura del tejido urbano, el barrio. El contexto que se han originado de los barrios que circulan en la localidad han tenido especialmente la influencia desde lo religioso, de control político y por ende la segregación espacial en los tiempos de colonia. Según el Salcedo, el barrio aparece explícitamente como un componente de la estructura urbana, en la que se establece descentralización de las actividades económicas con fin de otorgarles a una especie de autonomía a la comunidad. Esta condición de pequeños mercados con poca diversificación, tanto del espacio como de las limitadas condiciones de accesibilidad y desarrollo, liga la actividad producida con la vivienda de forma combinada. Esta a su vez genera un proceso de dispersión y de variedad de usos que tratan de responder a las demandas locales, haciendo pequeños sectores marginados de la centralidad de la plaza mayor, espacios adaptados para autoabastecimiento comercial, para la creación a escala urbana en torno a las pequeñas plazas y por ende la reconfiguración del entramado social cultural de la naciente ciudad.
Tal es el caso de la plaza del mercado del barrio Egipto, espacio de los pobladores de la localidad han tomado como suyo. Al fortalecer sus prácticas organizativas como el mercado del día domingo, allí se comparten experiencias personales y familiares. La tradición oral de esta comunidad se ha mantenido en el mismo lugar por más de los siglos. Los recuerdos de los primeros habitantes prevalecen en la memoria hasta la fuerza simbólica que guarda tanto la estructura como los sucesos posteriores a la urbanización de Santa Fe sobre la estribación de los centros orientales, posición geográfica privilegiada que ha servido de inspiración a miles de relatos de los abuelos, sobre la impotencia de la sabana de Bogotá y su imagen como la ciudad de las oportunidades para todas familias de migrantes que viajaban al interior buscando un futuro mejor. Desde los ancianos que guardan en la memoria gestas memorables que hablan de apropiación de tierras para vivir, hasta los que se encuentran en el barrio, la expresión de su espacio vital, la creación de la recreación de nuevos imaginarios en torno de otros espacios socialmente posibles, frente a una nueva vida urbana que fragmenta en la complejidad pero reúne un sinnúmero de subjetividades para luchar por un espacio digno en la ciudad. La formación histórica y cultural de la barriada posee un lenguaje simbólico definido en el cual debe ser rescatado por las generaciones más jóvenes. Los nuevos habitantes de esta ciudad son hibridaciones de múltiples contextos en los que se desenvuelve su vida diaria, pero al querer actuar como el entorno inmediato carecen de herramientas para incidir en su transformación. Posteriormente se tomó como estrategia la salida del campo a los lugares desconocidos por ello, por el valor histórico que se llevó a cabo de contraste de lo aprendido en el aula con el terreno visitado, y se abordó no solo la importancia del lugar a un momento histórico determinado, la carga simbólica que guarda en su interior, su legado en la contemporaneidad y hasta la propia rehabilitación de los espacios olvidados, sin uso de que dotan del sentido enriquecen la mirada en torno a la apropiación de territorios. Además, se tomó como base de estudios las condiciones concretas del espacio, ventajas geográficas y posibilidades de desarrollo y expansión que han tenido a la Bogotá de hoy, consolidarse como la ciudad más productiva del país, desde el financiero, educacional, agrario como el de entretenimiento y cultural urbano. Esto finalmente nos permitió hacer visible la elaboración teórica como dialéctica del espacio desde un punto de vista positiva que aporta y a la identificación en la explicación de ciertas variables concretas, condiciones biofísicas como el dialéctico que nos permite comprender y evaluar dicha realidad a partir de análisis de las variables que condicionan las transformaciones integrales de los espacios definidos, fijos y flujos. Ahora bien, la formación en hábitos, costumbres y actitudes en y para la ciudadanía hace parte del complemento de la iniciativa. Esta se expresa desde la relación que los estudiantes empiezan a construir sobre el entorno inmediato, al recorrer las calles, al ejercer su territorialidad en parques, alemadas y centros culturales ligados a su experiencia de vida. Los hace intercalar de forma distinta en el espacio. Los conocidos se vuelven propios e incide en niveles de apego y sentirse pertenencia que se hace visible frente a otros sujetos que acuden hacia el uso de los mismos lugares. Las relaciones se vuelven más profundas cuando existe el conocimiento local, mutuo sobre el espacio que se habita. Ahora la interiorización del hábito del aseo y ciudadano y del reconocimiento del público como propiedad de la colectividad se estrate en los pensamientos del grupo y trabajo y al profundizar esta última etapa. El barrio constituye la prioridad como la culminación del proceso. La estrategia final se diseñó exclusivamente para fortalecer el trabajo realizado con la exploración de los barrios y el casco histórico en la localidad y el concepto de espacio vital. Se enriquece a salir de las calles para socializar, compartir con otros sujetos la cotidianidad de la ciudad
para hacer allí la pertenencia basada en la territorialidad que se refiere a la cohesión de la identidad colectiva. Allí se aguarda sobre la popular de la historia del primer humano sobre las vidas de los ciudadanos que son la base obrera de la ciudad, en la que la continuidad se consolida como la muestra de la vida urbana, que en teoría marginal lucha del sol a sol por hacer su lugar digno en esta urbe. Estos niveles de relación que se establecen entre el sujeto con el entorno al reconocerse en su condición y participar activamente en la vida de urbe resulta de dos procesos simultáneos, de reconocerse como parte de la comunidad y precisamente es desde la condición de los estudiantes se organizaron por barrios de resistencia e identificaron las problemáticas propias de su contexto. Finalmente, los alcances del proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de básica secundaria de comunidades vulnerables pertenecientes a la localidad de La Candelaria deja como procedente que, al considerar la ciudad como fuente innumerable de saberes y como potencial estrategia de innovación pedagógica en el medio propicio del análisis y comprensión desde los niveles más concepturados, espaciales y temporalmente, por parte de los estudiantes de las diversas dinámicas urbanas, desigualdades, fragmentaciones y organizaciones sociales, que les son acorde con su realidad. Para terminar, tenemos una pequeña reflexión. Los alcances que se esbozan producto de la culminación de este trabajo están dirigidos fundamentalmente hacia la reelaboración de conceptos de la ciudadanía que involucre desde su corpus teórico una concepción ético-política en el hombre que garantice los derechos y deberes que adquiere como parte activa de la sociedad, el elemento de cohesión sin lugar a duda concepto de la humanidad como comunidad planetaria. Y la educación debe contribuir tanto a la iniciativa de la conciencia por lo nuestro, como de la alterar los sueños y expectativas de muchos estudiantes que crecen desde su participación ciudadana, pueden revertir los órdenes existentes que fragmentan y desdibujan los lazos de solidaridad y respeto tan anhelados en la actualidad. Muchas gracias por su escucha.